El propósito de este video es mostrarles cómo hacer el cálculo del consumo de cualquier aparato eléctrico que tengamos. Para esto necesitamos familiarizarnos con dos parámetros eléctricos, la V y la I, dado que la potencia es el producto de estos dos parámetros. La potencia la medimos en watts y podemos decir que cuando tenemos 1000 watts equivalen a 1 kilowatt, que es lo que generalmente consumimos en nuestra casa. El parámetro V es el voltaje o la tensión, sus unidades son los volts y en México es constante y generalmente está dado en 120 volts la amplitud. La I es el parámetro de corriente, la intensidad de corriente, y este está dado en función de la carga, es variable. Entonces el producto de ambos nos da la potencia, que es lo que vamos a calcular los watts, y en un momento les vamos a mostrar un esquemático con un ejemplo aplicado para esto. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo calcular el consumo en dinero. Para esto vamos a utilizar un proyector de la marca Epson, vamos a usar una pinza amperimétrica de Fluke y un multímetro que mide amperes, el Fluke 87. Lo que hacemos es conectar nuestro proyector a la línea de AC y hacer nuestra medición de corriente. Vamos a suponer que en este caso ya medimos la corriente con nuestro amperímetro y nos dio una medición de 1.9 amperes. Nuestra línea tenemos un voltaje de 122. Mirábamos en el video anteriormente que para calcular la potencia era el producto del voltaje por la corriente. Como ya conocemos nuestro voltaje de 122 volts y la corriente que está consumiendo el proyector de 1.9 amperes, el producto de estos dos parámetros nos da 231.8 watts. Para hacer el cálculo lo único que hacemos es convertir los watts a kilowatts y decíamos que 1000 watts es igual a 1 kilowatt, entonces por lo tanto tenemos 0.231 kilowatts. El costo aproximado del kilowatt en México es de 2.50 pesos por hora. Entonces vamos a hacer el cálculo cuánto nos costaría mantener este proyector funcionando durante una hora. Como para calcular el costo lo único que tenemos que hacer es multiplicar el precio del kilowatt por el consumo de nuestra carga, que es de 0.231. Esto nos da que el consumo del proyector por hora es de 57 centavos de peso por cada hora que tenemos funcionando nuestro proyector. Ahora les vamos a presentar ya en forma práctica cómo tenemos conectados nuestros dos aparatos para hacer el cálculo en forma práctica. Este es el ejemplo práctico de lo que hicimos en el pizarrón. Aquí tenemos el proyector, está conectado, está encendido y está conectado a una extensión la cual yo previamente abrí el circuito, esto con el propósito de poder medir la corriente de una de las dos maneras que se puede hacer. Una manera de probar corriente es interrumpiendo el circuito y haciéndolo pasar por un multímetro, en este caso un multímetro Fluke 87.5. Aquí se puede ver que la medida de corriente es muy exacta, con una resolución de miliamperes o milésimas de ampere, y en este caso tenemos 1.9 amperes aproximadamente. Esta misma medida la podemos tomar de un amperímetro de gancho. El amperímetro de gancho es una forma común de medir corriente, es más segura porque no se abre el circuito y utiliza el campo magnético que se genera del paso de la corriente y mide por inducción. En este caso pues también podemos ver 1.8 amperes de consumo. Este amperímetro de gancho puede medir hasta 1000 amperes en corriente alterna o directa, cosa que no se puede hacer con un multímetro como de banco, que normalmente tiene un máximo de 10 amperes de medición de corriente. Tenemos otro aparato que lo que nos está haciendo es medir la potencia. Directamente el aparato lo que hace es multiplicar corriente y voltaje y además saca las componentes de potencia reactiva y potencia aparente, cosas que podríamos ver en otro video más adelante. Aquí por ejemplo estamos midiendo también la corriente de manera inductiva con una pinza especial de corriente. Tenemos pinzas de corriente y tenemos una punta de voltaje, podemos hacer un truco. Este truco consiste en pasar varias veces el cable de corriente para multiplicar el efecto de la corriente. En este caso vemos aproximadamente lo que salió en el cálculo, que es 0.22 kilowatts, lo que se está, o 0.21 kilowatts lo que se está consumiendo. Es una carga capacitiva, entonces tenemos una componente reactiva en la potencia.
Lo cual, para propósitos de demostración, voy a multiplicar la corriente pasando el cable como si fuera una bobina varias veces. En este caso lo paso 3 veces, una vez, 2 veces, 3 veces, se multiplica por 3 la corriente, y entonces ustedes pueden ver el efecto que aumenta la corriente, y a la vez también pues aumenta la potencia consumida. En realidad no estamos consumiendo más potencia, sino que estamos haciendo que la forma de onda de la corriente se vea más, una magnificación.Igual podemos hacerlo en el medidor de gancho, se ve más, es 1.9 normalmente. Si lo pasamos 2 veces, pues es el doble, ¿verdad? 3.8 amperes. Porque lo pasamos 2 veces, es el efecto doble de inducción. Muchas gracias.